Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del Cerebro Optimista de Ediciones Urano. Hoy vamos a hablar de un concepto, o más que un concepto, de unas personas de estas que son alucinantes y que todos admiramos. Y son esos locos soñadores. Los locos soñadores son personas que creen en algo profundamente y se atreven a hacer cosas que muchas veces los demás solo soñamos y decimos, ¿de verdad que esta persona se va a atrever a hacer esto? Pues los locos soñadores lo ven claro, lo visualizan, lo tienen presente, tienen esa motivación intrínseca y se atreven a hacerlo. Y se atreven a pesar de que muchas veces tengan miedo para hacerlo, pero aún así lo hacen con miedo. Y eso es lo maravilloso y además es algo que todos podemos aprender a hacer, que todos podemos entrenar, el correr riesgos y atrevernos a hacer las cosas, aunque tengamos miedo. Nuestro invitado es Eduardo Prieto Iglesias, árbitro profesional de fútbol con casi 300 partidos entre primera y segunda división, pero además de eso, muchas otras cosas. Vamos a hablar con una persona que, aparte de ser encantador, simpaticísimo, es de una bondad fuera de lo común, de las que rompe el molde, como vais a poder ver. Bueno, Eduardo Prieto Iglesias, muchísimas gracias por participar en este podcast del Cerebro Optimista de Ediciones Urano. Un placer, la verdad que un placer, gracias por la invitación y un lujazo estar aquí contigo, Miquel. Bueno, yo la verdad es que yo ya te he comentado previamente que yo siento una especial admiración por los árbitros. De verdad que he tenido la suerte de poder conocer pues un poquito cómo sois en general y la verdad es que estoy fascinado con vosotros y con vuestra actitud para pues siempre tratar de superaros, de ser justos, de hacer las cosas bien con vuestra formación. De verdad que estoy maravillado y tenía muchísimas gracias de hablar contigo porque además tú, dentro de ese universo, eres además una persona muy especial, como vamos a hablar luego. Yo creo que tú eres, desde luego, uno de esos locos soñadores, sin duda. Sin duda, sí, la verdad que sí. Yo más o menos en mi vida todo lo que he intentado hacer ha sido con un punto de locura y sobre todo no cerrándome las puertas a nada, ¿no? Entonces ahora si quieres iremos hablando un poco de cosas más concretas, pero sí que es verdad. Y luego además en el caso concreto nosotros de los árbitros de fútbol, es verdad que somos los grandes desconocidos del mundo del fútbol porque cuando nosotros, por la experiencia que tengo, hemos ido contando quiénes somos, cómo trabajamos, cómo vivimos un poco nuestro trabajo, nuestra profesión, todo el mundo se queda fascinado y nadie se lo espera, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por darle visibilidad a través Sí. de esta conversación y bueno, te contaremos nuestras locuras y nuestros sueños. Yo desde luego lo digo así, ¿eh? Yo soy muy de los árbitros, muy. Animo a todo el mundo pues a aprender y a cada vez más tener conocimiento sobre ellos porque es un colectivo increíble. Se Bueno, agradece. yo quería preguntarte, este es un podcast sobre el cerebro optimista Mm. y bueno, yo creo que lo primero que quería preguntarte es ¿qué importancia crees que tiene el pensamiento positivo en tu vida? Para mí es el 100%. O sea, es decir, yo no concibo mi vida y además todas las cosas que serán más o menos importantes, pero al final son las cosas que yo he podido conseguir en mi vida, siempre se han basado en ser una persona optimista. Yo me considero una persona muy optimista. Ojo, muy optimista no quiere decir perder el sentido de la realidad, ¿no? Vivir en una falsa ilusión de enjauja, ¿no? Y pensar que el mundo es maravilloso y que todo sale bien a la primera, sino precisamente por todo lo contrario, porque es muy difícil que todo te salga bien a la primera, poquitas cosas salen bien a la primera y de alguna manera yo creo que el compendio de lo que somos nosotros o lo que cada uno en las medidas de nuestras posibilidades hemos conseguido alcanzar han sido un cúmulo de esfuerzos, de fracasos, de errores, de aprendizaje y hasta llegar a la fase final. Teniendo en cuenta esa escena, ¿no? Esa foto, yo creo que es muy importante saber ver bien la vida con optimismo, ¿no? Porque siempre hay opciones para salir adelante, para conseguir metas, siempre hay proyectos ilusionantes. Yo creo que todo el mundo debemos enfocarnos así y yo en el caso mío particular, tanto a nivel deportivo como a nivel extradeportivo, todas las cosas que yo puedo decir que me han ido bien ha sido pues porque de alguna manera he creído en ellas y sobre todo he tratado de ver la vida con ilusión, ¿no? Con ojos de ilusión, con ojos de poder alcanzar las metas, siendo conscientes de que no me han salido todo lo que he querido bien a la primera, ¿eh? Es que además eso yo creo, Eduardo, que es
que es algo que es hasta sano y saludable, ¿no? Porque ir dándote cuenta de que las cosas en la vida, tarde o temprano, no te van a salir a la primera, porque yo creo que no le sale a la primera todo a nadie. Es decir, que siempre en Eso algún es. terreno de tu vida, si no es en el personal, es en lo profesional o es en algún aspecto, ocurre pues que tienes que trabajarlo, ¿no? Sí. Y yo creo que ese punto de acostumbrarnos a que vamos a fallar en algún momento, ¿no? Es curioso que fíjate que yo trabajo con, como ya te he comentado, con jugadores de fútbol y Ujú. trabajamos en transiciones entre errores, ¿no? Aquí vas a fallar y aquí vas a fallar, ¿no? Y yo creo que fíjate que los árbitros en ese sentido tenéis que tener muy claro también ese punto o sea, que va a haber algún error en algún momento. El tema es qué Sí, haces, ¿no? Cuando ocurre ese error, ¿no? El tema es, lo digo los árbitros, los futbolistas y en la vida normal de las personas, algún error vas a cometer, ¿no? ¿Qué vas a hacer en ese momento, ¿verdad? ¿Qué actitud vas a correcto. tener? Correcto, y además yo creo que eso es lo importante, es decir, que vamos a fallar, eso está claro. Como árbitro, por supuesto, clarísimo, pero en la vida que vamos a fallar, lo tenemos claro o lo deberíamos tener claro. Entonces, ahora bien, el problema no es fallar o no fallar, porque esto va a ocurrir, pues esto ocurre, esto es la vida, sino es cómo voy a gestionar yo el error, o sea, qué voy a hacer yo con esa gestión, cómo puedo hacer que ese error sea un proceso de aprendizaje. Y yo creo que el error hay como dos formas de abordarlo, ¿no? Por lo menos bajo mi experiencia. Uno es lamentándote en la desdicha, regodeándote un poco pues esa, en la miseria un poco que te puede venir. Eso es una forma, ojo, que en algún momento dado todos hemos pasado por ahí, tenemos que guardar nuestro duelo y que posiblemente sea hasta sano, ¿no? Y hay duelos en la vida profesional, personal, familiar, etcétera, que bueno, pues que hay bueno, pues que ocurren. Pero luego yo creo que lo importante es, y yo creo que esa es la diferencia con la gente pues optimista de la que no es, saber entender qué cosas puedo mejorar, qué lecciones puedo sacar, porque de todo error siempre hay una lección, un aprendizaje, y rearmarte, ¿no? La famosa, ¿no? Se le ha puesto como muchos adjetivos a esto, la resiliencia, bueno, pues hay como muchas cosas, pero al final básicamente es entender cómo puedo yo mejorar con esto malo que me ha pasado, cómo puedo aprender y ser mejor versión de mí mismo con respecto a lo que era anterior. Y esto a los árbitros es el pan nuestro de cada día. Los árbitros, los que hemos tenido la gran suerte, fortuna de llegar al mundo profesional y ganarnos la vida como árbitros profesionales, sobre todo hay un denominador común en todos nosotros, que es la gestión del error. Es cómo tú te recompones, cómo tú generas aprendizaje y sobre todo cómo tú entiendes y asumes que vas a fallar. Y ojo, y nosotros somos unos auténticos obsesionados del trabajo, de minimizar el riesgo, de minimizar el error y además y cuando ocurre, cuando nos equivocamos, los que más fastidiados estamos somos nosotros, los que peor enemigos de nosotros mismos somos nosotros, ¿no? Por esa mentalidad de joder, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo puedo mejorar? Por esta jugada, o esta tal, o esta tarjeta, o este penalti y tal. Pero es verdad que sobre todo es la mentalidad, ¿no? El saber recomponerse, el saber llevar bien esa mochila de piedras que es el error, llevarlo con dignidad, ¿no? En otro episodio hablábamos de que el 90% del diálogo que tenemos todos los días es con nosotros mismos. Es decir, Sí, lo que te dices en cada momento al final hace que tú te hagas una idea de ti mismo, ¿no? sí. Y cuidar ese autodiálogo es muy importante. Y mientras ahora me estabas diciendo esto, estaba pensando en el concepto de la soledad del líder y también en este Ujú. caso la soledad del juez, ¿no? De la persona que Sí, está ahí juzgando y que en el fondo, o sea, yo doy fe totalmente de verdad por mi experiencia de lo que estás diciendo, o sea, el afán de los árbitros por el perfeccionismo, por hacer las cosas bien, es increíble, increíble de ujú. verdad. Pero ese punto del diálogo que tenéis que tener con vosotros mismos, de cuidarlo de una manera muy sana, yo creo que todavía, en el caso del Sí, juzgador como vosotros, ¿no? Todavía hay que cuidarlo incluso más, ¿no? Porque es sí, que a veces tiene que ser tremendo sentirte en ese punto en el que nadie tiene la comprensión hacia ti, ¿no? De decir, bueno, este sí, señor es un sí. deportista, es una persona que está hiperformada, que está todo el día tratando de hacerlo mejor y a veces no se le mira como un ser humano, ¿no? Sí, sí, y es verdad lo que dices, ¿no? Lo de la soledad ¿no? del líder que se dice, ¿no? En las grandes compañías, en las organizaciones, y en este caso la soledad del juez. Esto ocurre, ¿eh? Nos ocurre
constantemente. Nosotros no tenemos ni clubs de fan, ni aficiones, ni responsables de prensa que vayan ahí un poco a salir al quite. Y eso es un proceso mental. O sea, el arbitrar, yo siempre digo, ser árbitro es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ser árbitro. Porque ha sido la mejor escuela de vida que yo he podido tener. O sea, en cuanto a aprendizaje, en cuanto a toma de decisiones, gestión un poco de la adversidad, del error, de sentirse solo. Y lo que tú has dicho me parece muy importante, el cómo cuidar ese diálogo interno para, intentando sacar lo mejor de ti y no siendo autocomplaciente, también saber en qué momento te tienes que tratar con cariño, te tienes que tratar con cierta condescendencia, cuándo tienes que exigirte. Entonces eso es un proceso, claro, que no es de la noche a la mañana, ¿no? No Mm, haces clic un día a la cabeza, ¿no? Sino mm. es un proceso de aprendizaje, de entender un poco tu entorno y al final, mira, los árbitros que ya te digo, que hemos podido llegar al profesionalismo y vivimos de esto, han sido gente que de alguna manera hemos sabido gestionar ese proceso mental de aprendizaje, ¿no? Y al final, los árbitros, mira, pues hay buenos, malos, digo, para a juicio de cualquier persona que nos pueda ver. Fulanito es muy bueno, es muy malo, es no sé qué, hay de todo tipo, perfecto. Al final son para gustos colores, hay altos, hay bajos, hay guapos, hay feos, pero sobre todo, mis compañeros, yo con el que conozco a todos, que trato con todos, que converso con todos, mentalmente es gente muy fuerte, o sea, muy fuerte porque sabe gestionar muy bien ese diálogo interno y sabe muy bien en qué momento, cómo regular según el momento, ¿no? Bien. Yo, Eduardo, quería preguntarte a ver si se te ocurre algún ejemplo de tu vida, que puede ser profesional o personal, cuando lo que tú ¿Mm? crees oportuno, en el que hayas tenido que trabajar, ¿no? Que esforzarte para poder ver la vida de esta forma optimista y seguir adelante, ¿no? Que te ha ocurrido algo y que dices, venga, tengo que, como nos pasa a todos, ¿no? En el trabajo, en lo personal, pero te ha ocurrido y dices, venga, tienes que hacer un esfuerzo por reestructurarlo, por decir, venga, Eduardo, vamos adelante, que pues, que aunque haya ocurrido esto, yo puedo seguir adelante. Sí, mira, pues te voy a dar dos ejemplos. Mira, uno va más en el plano más personal. Yo ahora unos 5 años, 6 años más, 6 años, yo, bueno, una tía que era, bueno, estaba muy ligado a ella porque era prácticamente como mi madre, falleció de ELA. Entonces, bueno, pues el proceso de la enfermedad, de vivir esa enfermedad a la familia fue muy duro, los últimos días fueron muy duros. Entonces, de alguna manera, yo que estás en plena vorágine de la competición, de la primera división, de estar ahí metido en los partidos, en los viajes, en las jugadas y tal, aprendes a darle el peso real a las cosas importantes de la vida, ¿no? Mm, Y cuando aprendes a relativizar, de alguna manera yo sentí con ese chip, ¿no? Cuando mi tía falleció, que al final es como desgarrador, ¿no? Los que hemos tenido la mala suerte de que se nos vaya alguien muy cercano y muy querido, pues ese desaliento, ese vacío que se te genera, te pone un poco en situación y sobre todo aprendes a relativizar cosas que antes les dabas muchísima importancia y que luego ves que dices, oye, que no es tan importante esto que ocurre. Entonces, a mí relativizar en general la vida me ha aliviado, o sea, es decir, le he quitado peso a determinadas cuestiones que antes pues me quitaban más el sueño, por ejemplo, y luego en el plano más profesional o más deportivo, mira, yo tengo la curiosa historia que yo estaba en primera división y descendí a segunda división y no se había dado nunca la casuística de que un árbitro descendido de primera división volviese a subir a primera división. Yo te puedo asegurar, te doy mi palabra, que el mismo día que yo me comunican que yo descendí, yo lo comenté en casa y dije, hoy es el primer día de mi vuelta a Primera División, porque yo creo que puedo subir a Primera División. Claro, todo estaba en contra, la historia estaba en contra, no había ocurrido nunca. Y todo tu entorno, incluso el más cercano, el más cariñoso, te decía, oye, Edu, bueno, que es que esto no ha ocurrido nunca, bueno, oye, pues estas cosas, oye, pues ahora, oye, pues en segunda división, oye, es una categoría preciosa, tú disfruta, además, joder, partidos muy bonitos y tal. Y yo decía, sí, sí, pero yo creo que puedo volver a subir. Entonces me miraban un poco como diciendo, se ha quedado desnortado, se ha quedado, está loco, y tiene un poco ahí, aún está caliente un poco sí, ¿no? de la inercia esa de haber estado en primera división. Bueno, pues 2 años después volví a subir a primera división. qué bueno. Y de verdad, era una manera, yo ahí aprendí muchísimo, ¿no?
Y la gran alegría mía no fue solamente por volver a subir a primera división, que obviamente pues es ilusionante y te da una alegría, pero sobre todo porque yo sabía que ese aprendizaje me iba a acompañar toda mi vida. Porque yo sabía que los imposibles, cuando alguien te dice esto es imposible, son opiniones personales, pero nada más allá de eso. Entonces, al final, depende muchísimo, 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 no de lo que digan los demás. Ojo, que es complicadísimo aislarlos, no, aislarnos porque no vivimos en una burbuja, pero Sí, sobre todo es muy importante lo que tú creas, eso pero tú es. creas de verdad, no lo que tú te digas, no, yo creo que yo soy bueno en esto, no, no, pero lo que creas uno cuando está la noche en la cama, así un poco desvelado, que está consigo mismo dándole vueltas a la cabeza, eso hay, cuando te sale ¿no? ese sentimiento de verdad, lo que tú creas de verdad, ¿no? Y eso fue como una satisfacción mía personal, porque al final lo de estar o no estar en una categoría es circunstancial y es transitorio, pero el aprendizaje es permanente, ¿no? O sea, cómo se te queda la cabeza el chip, eso ya es para siempre. Entonces, joder, eso me ha servido muchísimo para todo en la vida. Qué buena, qué buenas historias, Eduardo. ¿Sabes a qué lo que me ha recordado muchísimo lo que me estabas diciendo ahora? El documental que hay, El último baile de Michael Jordan, no sé si lo has Buenísimo. visto, que Sí, cogen sí, y sí. que bueno, cuando vuelve Jordan les eliminan los Bad Boys, los Detroit Pistons, que entonces eran Bad Boys, eran Bad todos Boy, Bad sí, sí. Boys, y al día siguiente de perder, Michael Jordan empezó a preparar el partido que en teoría iba a darse el año siguiente en 12 meses contra los mismos porque se iban a volver a cruzar seguramente y empezó a prepararlo porque dijo contra estos tal y como están necesito ponerme más fuerte y engordó, bueno, entre comillas engordó, o sea, echó 9 kilos de músculo para ese partido. Una O sea, barbaridad. se puso Sí, a sí, sí. prepararlo, ¿no? Y eso me encanta, esa Sí, mentalidad de decir, bueno, yo tengo, yo tengo muy claro lo que me gusta hacer, lo que sé hacer, disfruto del camino y me encanta ese punto de imposible. O sea, lo hicieron porque no era, porque no sabían que fuese imposible, ¿no? Esa frase es muy bonita eso es. también. Entonces Sí, dices, ¿cómo que imposible? Pues sí, imposible sí. nada. Eso es. Ojo, y podría no haber salido, o sea, es Sí, decir, y podrías haber fallado, pero no es lo importante, porque al final eso es una consecuencia de una circunstancial. Lo importante es ese proceso, ¿no? eso, Ese camino, ¿no? eso es. Ese autoaprendizaje, ese implementar en tu mentalidad, en tu cabeza, el creer en un proyecto, el sentirlo como propio, el vivirlo y, por supuesto, el trabajarlo, por supuesto. O sea, hay muchas veces, yo creo mucho en esta llamada, ¿no? La teoría de la atracción, esta, ¿no? De que tú piensas en algo y cómo la atraes. Yo creo en ello, pero es verdad que no basta con pensar las cosas y desear las cosas, sino que luego eso lo tienes que traducir en tu día a día a materializar cómo quieres atraer las cosas. Y eso es a base de trabajo y trabajo y trabajo y esfuerzo, ¿no? Pero es verdad que si tú tienes, y a mí me ha servido mucho, yo cuando yo no era profesional y estaba en fútbol base, yo visualizaba que podría llegar a ser, lo veía, me veía, digo, joder, y eso es visualizarlo, ¿no? Ese creerlo y el sentirlo, y lo sentía y sentía, y digo, joder, creo que puede ocurrir, puede ocurrir, puede ocurrir. Al final eso es gasolina para, llovía, me iba a correr, nevaba, me iba a correr, me iba a entrenar, iba a estudiar, y no, es un poco esa gasolina de decir, hostia, que sí, o sea, lo tengo que llamar, ¿no? Lo tengo que atraer. Esto, yo doy fe que esto existe, pero hay que llamarlo con trabajo, eso está Y claro. es que, Eduardo, fíjate que yo en el libro lo expongo y animo a todo el mundo a investigar y a mirar sobre esto. La visualización, que parece que dices, Ujú. bueno, lo visualizas, me decía un amigo, bueno, ¿y esto que tú piensas mucho en algo y lo consigues? Esas cosillas así. Digo, no es así. Es que tenemos un sistema en nuestro cerebro, que es el sistema de aprendizaje por error de predicción, que se dedica exactamente a eso. Tú visualizas algo en concreto y tu cerebro se pone a trabajar directamente para conseguirlo. Por eso yo también muchas veces digo a la gente, ojo con lo que visualizas, no te pongas en lo peor. O sea, la importancia del optimismo es tal que si tú te pones a visualizar cosas negativas, estás diciendo a tu cerebro que vaya hacia allí, ¿no? Entonces, al Sí, final existe, claro, hay una explicación científica, porque tenemos un sistema que nos ayuda a ello. Y luego has dicho otra cosa que me fascina lo que me estás contando, Eduardo, porque has dicho una cosa que es muy importante y yo la pongo como una de las técnicas, y es, no están, estamos hablando de cosas muy bonitas, muy emocionales, venga, vamos, pero hay algo que es el planificar. Y eso que has dicho, pero tienes que tener como ese plan, ¿no? Tienes que tener, y sí, efectivamente es que hay que planificar, porque cuando planificas, tú tienes una idea y cuando planificas al cerebro, le estás diciendo que realmente esto es posible, que tienes un plan. eso es, Y que ahí eso es es. cuando lo crees de verdad, ¿no? No dices, pues, por ejemplo, imagínate que yo les digo, pues yo ahora quiero
yo qué sé, mm, construir puentes, ¿no? Y digo, pues el cerebro diría, venga, lo consigues, Mikel, lo consigues. No, no, pero claro, tendría que hacer un plan, matricularme, que mientras tanto conseguir dinero, mientras tanto seguir trabajando en esto, el primer año, el segundo, el tercero, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese punto es cuando realmente el cerebro se lo cree, ¿no? Con ese plan, que me Eso encanta es, también lo que dices. O sea, eso que es es. la parte más de esto, pero también hay una parte de decir, espera, que este es el caminito, ¿no? Para que te lo creas. Sí, sí, sí. Además, tú, aparte que ya he empezado a leer tu libro, que por cierto lo recomiendo a todo el mundo porque es chulísimo, Muchas chulísimo. Y gracias. además que me encanta lo que tú hablas en el libro y me encanta pues leer sobre este tipo de cosas, sobre neurociencia, sobre el cerebro, sobre el optimismo. Muchísimos autores y aparte que esto tampoco es que no es ni opinable porque es ciencia, o Eso sea, es es. decir, esto ocurre porque es así, no hay que hacer un Sí, acto de fe, es sí, decir, ocurre porque científicamente está demostrado que esto sí. ocurre. Y es lo siguiente, que es, eh, tú, o sea, o por lo menos yo hablo, ¿no? Bajo mi experiencia. Eh, el cerebro te intenta, además tú lo comentas muy bien en el libro, el cerebro siempre te intenta como engañar. El cerebro es muy listo, entonces siempre te intenta hacer que tú estés lo más seguro posible, que asumas los menos riesgos posibles, que te vuelvan lo menos locos posibles, en definitiva, ¿no? Entonces, el cerebro, si tú más, funciona como mucho por creencias. Claro, si tú te crees que, oye, que puedes llegar a conseguir eso digamos, de alguna manera lo tratas de convencer, no, el cerebro va tomando esa forma, ¿no? Y va diciendo, joder, pues igual sí que es verdad, pero es verdad que hay como que materializarle las cosas, ¿no? Tú, el ejemplo que tú has puesto es así, digo, bueno, voy a construir puentes, bueno, mira, me tengo que matricular en ingeniería civil, entonces esto yo sé que da esto, y luego esto, luego esto, luego ir a tal empresa, entonces, cuando tú ya le vas poniendo hitos, yo creo que, y los vas consiguiendo, cuando ya te matriculas, cuando ya empiezas el primer curso de ingeniería civil, tú ya estás viendo y dices, ya estoy en el camino, cuidado, cuidado que Sí, ya estoy en el camino, que lo sí. estoy viendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí seguramente pues tu cabeza se activa y dice, lo Eso veo es. porque está recorriendo el camino, ¿no? Sí. Entonces eso es importante, a mí me ha ayudado muchísimo y la verdad porque me ha ido bien estoy seguro que es por eso. Y es que además hay otro concepto muy ligado a ese que también me gusta, que es que la realidad es subjetiva. Es subjetiva en el sentido de que nuestros ojos están viendo todo el rato muchísimos estímulos, ¿no? Y creer es ver, o sea, porque creer es ver, es una realidad para el cerebro. Es decir, que tú cuando empiezas a creer mucho en algo, tu cerebro se fija en los estímulos que van acordes a eso que crees. Entonces, yo le digo a la Sí, gente, la vida puede ser horrible, asquerosa y lo peor, y la gente es una traidora y es gentuza y nadie se preocupa de nadie, o la vida puede ser maravillosa e increíble, la gente es buena en general y te ayuda a las cosas. O sea, depende de lo que tú tengas aquí, te vas a fijar sí, de manera automática e inconsciente en los estímulos que van acordes a tu forma de ver la vida. Y es que los otros ni los vas a ver. Es que realmente, es verdad, o sea, los es ojos lo ven, verdad. pero no. Y hay ejercicios maravillosos. Yo propongo el del gorila, que no lo voy a hacer spoiler, por favor, que ya es que hablo demasiado, pero hay ejercicios de ese estilo que tú estímulos increíbles no los ves porque estás pendientes de otra cosa o tienes otra idea en la cabeza, ¿no? Entonces, me encanta ese punto porque ahí sí que creer es ver. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es algo que yo me pego muchísimo en el mundo del fútbol cuando dice, no, no, yo creo en esto que tú dices. Yo acabo diciendo, no, es que en esto no crees, es que esto es ciencia, es que esto es neurociencia, Claro. es que esto está ahí, Sí, creas sí, o no creas, ¿no? eso es, eso es. Y luego fíjate, siguiendo un poco con los ejemplos, eh, alguien que va a ser papá, de repente va a la calle y dice, joder, no veo más que carritos, más que silletas, más que bebés. Pero son los mismos que había Sí, antes, son los mismos. sí, sí, Pero sí. ahora tú ya sabes que tu foco ya está encaminado o Eso te vas a es. comprar un coche de no sé qué marca y de repente ves todos Todos. ese coche, pero que Sí, estaban ahí antes. sí, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tu cabeza, tu foco está en lo que tiene que estar. Mira, a mí me pasó, bueno, muchas veces, ¿no? Pero a mí me pasó pitando en el Camp Nou con 90.000 personas, sacaron no en un fondo, sino en un lateral, una pancarta gigante, gigante. Y yo cuando acabó el partido, no sé quién dijo, el cuarto árbitro, alguien, no sé, alguien dijo, oye, habréis visto que en la pancarta que ponía de no sé qué, no sé, ponía algo de la Masía, no sé qué, no sé qué era. Pero no sé los metros cuadrados que habría de pancarta, pero era, imagínate, un lateral entero del Camp Nou. O sea, era absolutamente gigantesca. Miquel, no la vi, no la vi.
bueno, o sea, yo no sabía de qué me estaban hablando. Digo, ¿pero cuándo han sacado? ¿Pero en qué partido? No, no en el nuestro, ¿cuándo? ¿Hoy? Pues, Pero en el descanso, no, hoy. No la vi, porque estás tan metido en el foco, en lo que tu cerebro te dice que esa es tu prioridad, que el resto como que, ¡pum!, desaparece y solamente te centras, ¿no? Tus estímulos se centran solo en lo que tu cerebro ya ha seleccionado que es importante para ti en ese momento. sí, pues vamos, es maravilloso. Yo ahora quiero entrar en el tema de, bueno, estamos todo el rato hablando de estos locos soñadores porque Sí, estamos hablando con un loco soñador, pero yo sí, sí, quiero sí. aquí muy brevemente hacerte una pregunta y antes hacer una pequeña introducción sobre lo que yo he descubierto o he estudiado sobre ti, porque ya te he dicho desde antes de empezar, te he dicho que a partir de ahora yo soy un gran fan tuyo, de verdad, un gran fan. Y es que Eduardo Prieto Iglesias es ingeniero industrial, Ujú, es tiene un MBA por ESIC, tiene un máster en gestión de recursos humanos, ni ujú. más ni menos. Tiene 12 años de experiencia trabajando en una empresa industrial importante como es Siemens Gamesa. Tiene casi 100 partidos dirigidos en primera división, ¿no? Es árbitro de bar de segunda división. Va a ir por segunda vez a Ucrania en breve a ayudar allí a todos los niños que lo están pasando mal y que con ese grupo de locos y soñadores Sí, vais a ir allí a hacer la vida mejor a estos chavales. Yo te estoy diciendo todo esto para que también la gente vea el perfil de los árbitros, o sea, es decir, el perfil de Eduardo Prieto Iglesias para que vean un poquito el afán de aprender, de comprender, de conocimiento transversal, bueno, y por supuesto, la generosidad y la bondad, ya sé que tú no me vas a entrar ahí, vas a decir nada, pero yo sí quiero decirlo, inherente a todos estos actos, y eres un auténtico loco soñador. Y yo quería preguntarte, ¿cuántas veces tu entorno, la gente que conoces, la gente que estás alrededor, ha hecho, pero Eduardo, por favor, llevándose manos a la cabeza y han dicho, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Pero cómo, ¿cómo quieres hacer eso? yo creo que casi todos los días, o sea, en casa ya me temen, o sea, en casa mis padres, mi pareja, tal, me temen, mis amigos. Digo, te tengo que contar una cosa, es que he pensado, y la gente ahí Adiós. dice, ay No. Dios, a ver, ¿qué vas a hacer? O sea, ahora ¿dónde te vas a meter? ¿Dónde te vas a ir? O sea, ¿qué vas a traer? ¿Qué vas a llevar? No lo sé, porque, mira, yo tengo la suerte, tengo mucha suerte de que vengo de una familia muy humilde, muy humilde, con poquísimos recursos. Mis padres, vamos, aún a día de hoy, vamos, prácticamente leen y escriben con dificultad a día de hoy. Y vienen de una familia, pues eso, pues tanto mi padre como mi madre, muy pobre, ¿no? Entonces yo siempre he visto en mi casa y me han transmitido tanto a mi hermano como a mí una enorme cultura por el esfuerzo y por el trabajo duro, siempre, siempre, ¿no? Entonces, a mí alguna vez mi madre, pues yo me acuerdo, pues cuando me matriculé en la universidad, me decía, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a tener un hijo que iba a la universidad? Claro, mi madre en la universidad era como una locura. O mi padre que, bueno, que estaba trabajando de operario y ya está jubilado en una empresa de coches de aquí, bueno, en Volkswagen, ¿no? Que estamos aquí en Navarra. Y él, vamos, él veía a los ingenieros, ¿no? Como, buah, como los jefes, ¿no? Entonces, cuando yo me matriculé en ingeniería, mi padre alucinaba, joder, ¿quién me iba a decir que mi hijo iba a estudiar ingeniería? ¿No? Entonces, yo siempre he visto y de alguna manera yo he tenido un poco el deber moral con mi familia de intentar alcanzar aquellas cosas que mi familia nunca pudo, pero que ellos se han esforzado por facilitarme, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo pretendo ser un poco el paradigma o el ejemplo de se puede venir de sitios donde no puedes tener los mejores ingredientes, pero con los ingredientes que tienes puedes hacer un plato muy rico, muy sabroso y, ¿no? Y quitarte el hambre, ¿no? Entonces eso, con ese símil, pues yo siempre he tenido ese deber moral que yo mismo he asumido con mi familia, con mi entorno, para demostrarles que han hecho muy bien las cosas, que nos han ayudado mucho y sobre todo que esa cultura y ese amor por trabajar, por esforzarte, por no rendirte, bueno, por cuando no te salen bien las cosas. Yo lo he vivido desde pequeño y tengo muchísima suerte de haberlo vivido, muchísima suerte. Entonces, a partir de ahí, pues ya es una cuestión ya un poco de generar más circunstancias de, ¿no? De querer más, ¿no? Se te genera un hambre. Además, en YouTube hay un discurso muy chulo de Steve Jobs en el discurso de graduación de la Universidad Sí, de Stanford, que son
11 o 15 minutos de magia, Sí. de oro puro, que recomiendo a todo el mundo que lo vea. Steve Jobs, el discurso de graduación, Stanford, que lo Sí. vea, ¿no? Y habla, y él, el discurso final, no hago spoiler porque es brutal y además contiene mucho mensaje, pero dice dos cosas a los alumnos al final cuando acaba. De recordar dos cosas. Tened hambre, stay hungry, and stay foolish, y sed unos locos, ¿no? Sí. Y eso creo que es el mejor consejo que le puedes dar a alguien, es que tenga hambre por todo, por aprender lo que sea, por crecer, por entender tu mundo, por tener espíritu crítico, por analizar todo lo que ocurre a tu alrededor. Necesitas formarte, necesitas aprender para entender qué ocurre a tu alrededor. Eso es innegociable. Y luego tener ese punto de locura, es decir, no acostumbrarse a vivir en lo estándar, en lo correcto, en lo formal. La vida tiene millones de posibilidades, millones de cosas que pueden ser implanteables en un momento dado, pero que cuando te lanzas un poco al vacío, que a veces puede dar miedo, que a mí a veces me da mucho miedo, luego descubres que se generan como sitios que dices, joder, pues fíjate qué suerte, ¿no? Que yo me lancé aquí a este vacío y bueno, y se ha abierto pues este proyecto, o esta posibilidad, o esta formación, o he conocido a estas personas. Qué bueno. Entonces, yo intento un poco basar mi filosofía de vida un poco en eso, ¿no? Entonces, por eso en casa y mis amigos y mi entorno y mi familia me temen porque dice, bueno, yo, a ver qué hace, qué no hace, dónde se va, qué va a estudiar, en qué se va a matricular. Bueno, pues es muy divertido. La vida sí es muy Qué divertida. bueno, qué bueno. Mira, me encanta lo que me has contado y sabes lo que me gusta muchísimo. Porque a muchas de las personas que nos estarán oyendo ahora dirán, claro, como esto está loco, como estos están locos y hacen estas cosas, pues no sienten lo que siento yo. Y me encanta que lo hayas dicho. La palabra miedo, que es una palabra que realmente la sentimos todos, ¿no? Y digo, pues fíjate lo que nos has contado, ¿no? Y los deportistas lo que sienten, lo que siente Eduardo Prieto antes de todos estos proyectos tan increíbles, Sí, miedo. sí, sí, sí. Y lo maravilloso es Miedo, que miedo, coges y sí, dices, sí. ¿tengo miedo? Pues lo hago con miedo, Claro, ¿no? claro. Yo creo que tenemos un poco la idea de que los valientes son la gente que no tiene miedo. Y eso no es verdad. Todo el mundo tenemos miedo. Todo el mundo. Los valientes, ¿no? Lo que comúnmente todos entendemos como valiente, es gente que teniendo miedo deciden, ¿no? Dar ese paso adelante, ese salto al vacío, ese vértigo, y ojo, y que no es nada fácil, Sí, ¿no? Yo, lo que me has dicho, yo mira, tengo la suerte, yo ahora estoy de árbitro de bar, del videoarbitraje, pero entre primera y segunda división, no sé, habré tenido unos 300 partidos como profesional. Pues bueno, hasta mi partido número 300, tú estás en la bocana de vestuarios, estás en el vestuario para salir al estadio y tal, joder, y estás el estómago cerrado, la boca seca, tal, que te tiemblan las piernas sí, y tienes miedo y estás cagado. sí, No, pero dices, no, pero tú ya que has normalizado un poco esa sensación, dices, bueno, esto es lo que tiene que pasar, esto es lo que tiene que pasar, porque en este escenario esto es lo que tiene que pasar. Y luego, como sabes que luego no pasa nada, dices, bueno, pues ya está, yo cierro los ojos, doy ese paso adelante, salto, y yo sé que una vez que salte, yo ya sé que ya está todo eso bien, es, ¿no? eso es. Entonces, al final, pero el miedo, o sea, que nadie deje de hacer algo por esa sensación de miedo, porque miedo tenemos todos. O sea, al final es ese atreverse, ¿no? Ese quitarse. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado? No sé, no lo sé, ¿no? Por poner un ejemplo chorra, que yo qué sé, que te gustaba una chica del instituto y tú, va, yo no le voy a hablar porque fíjate, yo, además, ¿no? Tienes miedo de ir, de Sí, hablar, de relacionarte. Igual te las has encontrado con los años, igual te dice, oye, pues es que me encantabas en el instituto, pero como nunca me hablabas, y decías tú, pero, pero ¿por qué? sí, No, pero ¿por qué? O sea, pero ¿por qué yo no te dije nada? ¿No? sí, Entonces, tú descubres que los miedos, la mayoría de miedos, o sea, cuántas cosas que tememos realmente se materializan. eso es. O sea, es que Sí, prácticamente ninguna. O sea, entonces siempre tenemos como ese, pues el cerebro, tú lo sabes, Miquel, mejor que nadie, el cerebro es muy listo. sí, Entonces te dice, no, cuidado, cuidado, Miquel, no vayas por aquí, a ver si yo que sé, ¿no? Te va a decir que no, o no te va a salir bien. Entonces, o sea, nos protege, o sea, es sí, un mecanismo ideal para que nosotros hayamos supervivido durante miles de sí. millones de años, ¿no? Pero realmente luego te das cuenta que dices, joder, fíjate qué tonto soy, que tuve miedo a no sé qué, si no pasa Eso nada, pues es. ya está, ves que no pasa nada. Sí, sí, sí. Me encanta, de verdad, Eduardo. Me encanta lo que estás diciendo. Es que es una aplicación totalmente práctica. De verdad que es una maravilla. Bueno, yo, si te parece, al final del podcast casi siempre hago las tres más preguntas. Y la primera de ellas quería preguntarte, a ver,
¿En qué aspecto de tu vida estás ahora mismo trabajando? ¿Estás en proceso de trabajo para llegar a Ujú. ser o a sentirte como tú quieres? O sea, en proceso de aprendizaje Mira, continuo. sí, mira, yo ahora estoy, por un lado, a nivel profesional, estoy en el mundo del emprendimiento. He montado un pequeño gimnasio y tengo un par de proyectos de emprendimiento que la verdad que está siendo apasionante, por mucho además. Es verdad que en este país es muy difícil emprender, o sea, también, o sea, hay que decirlo Sí, todo, o sea, no es fácil. Entonces estoy en una fase de emprendimiento que más allá de que me está aportando a nivel profesional como proyecto en sí profesional, sino que un poco esa transición, ese camino que hay que recorrer, pues de error, ¿no? Que antes hablábamos un poco antes de la grabación, de error, de cómo hacer las cosas bien, cómo crees que vas bien y de repente se te cae todo, cómo hay cosas que no controlas y te empiezas a preocupar por cosas que realmente no dependen de ti o no controlas tú, y sin embargo descuidas algunas que sí que deberías controlar y no les has prestado atención. Entonces estoy en esa fase un poco de saber discernir qué hay bajo mi control y por lo tanto voy a focalizar ahí, qué no está en mi control y con lo cual voy a intentar relativizar, intentar que no me afecte mucho. Y entonces un poco estoy en esa fase, ¿no? Que es la que ahora mismo me está aportando y bueno, pues estoy contento. qué bueno, aprendiendo, siempre aprendiendo. Es que eso Eso es lo es, más importante, hasta el final. eso es. Sí, ¿De qué de qué logro o cambio vital estás más orgulloso de que has conseguido en tu vida? mira, pues yo te diría, precisamente el ejemplo que te he puesto antes es uno de los hitos que yo tengo a gala a nivel personal, no presumir cuando yo digo, a veces no haces, te das un poco de cariño, ¿no? Dices, joder, pues es que esto, Edu, que no, a veces, muchas veces el síndrome del impostor nos ataca a todos, ¿no? Totalmente, a Y todos. dices, no, bueno, no sé si seré capaz, joder, pues no sé, ¿no? Y te asaltan dudas, lo que Sí, hablamos antes, te asaltan miedos por esto. O sea, esto no va ni de superhombres, ni de cosas aquí extraterrestres, ni mm, nada. Esto es de gente normal, con los miedos normales, con las preocupaciones normales, con los lloros y miedos y miserias que todo el mundo tenemos, que intenta un poco gestionarlo para que salga bien. Entonces, precisamente cuando, y más en el mundo del fútbol profesional, ¿no? El hecho de descender y volver, haber vuelto a ascender a primera división y bueno, ¿no? Y decir, jo, pues fíjate, ¿no? Esto que era un imposible y que todo el mundo opinaba que era imposible y parecía que todo estaba en contra, pues al final surgió, ¿no? En ese sentido estoy muy, muy orgulloso, sinceramente, muy satisfecho por el aprendizaje que supuso. Y luego, a nivel también personal, un poco, pues eso, pues algo lo has comentado, pero bueno, en los proyectos que tenemos de ayuda con Ucrania, bueno, pues el campus de fútbol que de forma inminente vamos a empezar a lanzar allí, nada, en 2 días nos vamos allí sobre el terreno a Ucrania a estar con niños y a lanzar un campus de fútbol. Eh, no he sentido mayor recompensa en mi vida que la sensación de ayudar a alguien. Eso es, o sea, no se puede describir de verdad qué y bueno. además engancha. Yo antes de ir la primera vez a Ucrania me dijeron, ten cuidado porque te va a enganchar. O sea, el meterte tan de lleno a ayudar a la gente y el estar sobre el terreno con gente que realmente ves que lo necesita, te va a enganchar, ya lo verás. Y es verdad que fue un viaje, la primera vez que fue un viaje transformador porque vimos cosas duras, complicadas, que además que vienes aquí y estás como varios días un poco fuera de sitio, o sea, te cuesta mucho posar todo, asentar todo lo que has visto, lo que has vivido, no duermes nada, comes mal, o sea, es decir, cero Mm, comodidades, o sea, y ya estás volviendo, y cuando estás volviendo, en vez de decir, bueno, vuelvo a mi casa, a mi normalidad, ¿no? A mi comodidad, no, ya estás pensando, oye, ¿cómo puedo ayudar a esta gente? ¿Cómo puedo volver? ¿Qué necesitan? Ahí surgió, entre otros proyectos, el tema del campus de fútbol, y de verdad, si alguien se está pensando un poco qué hacer, qué no hacer, no digo con Ucrania, digo en general, todos seguro que conocemos en nuestro entorno a personas que necesitan de nuestra ayuda o a los cuales podemos darle un pequeño granito de arena de alegría, no lo sé, o sea, que puede ser pues el señor de la esquina de abajo que tiene hambre y le compras un bocadillo, no lo sé, ¿no? Por poner un ejemplo, sí, pero no hay mayor gratificación que el ayudar a la gente ¿no? Y no hay mayor sentido de vida, yo creo, que el ser útil a tu entorno,
con gente que lo puede necesitar, y eso puede ser una conversación con un amigo, no sé, que se está divorciando, por ejemplo, y necesita tomarse una cerveza contigo, necesita que le escuches, nada más. Pues bueno, pues ese tipo de cosas, yo para mí, están siendo pues transformadoras. Totalmente de acuerdo, Eduardo. La verdad es que, y de hecho, fíjate que la ciencia y los papers científicos, lo que estás diciendo, lo dicen. Es decir, que si necesitas ayuda o si te sientes mal, ayudas a alguien y ya no solamente generas el bien a esa persona, sino que generas el mismo bien a ti mismo y al que está viendo. O sea, es decir, que un acto de Sí, bondad genera tres niveles de alegría, de felicidad. El de la persona que sí, lo recibe, el de sí, la persona que lo da y el de la persona que lo ve. Y eso es, sí, correcto. es maravilloso. Y bueno, y por último quería preguntarte, ¿qué consejo vital darías a una persona a la que quieres mucho, mucho? Pues mira, yo le diría, bueno, antes hemos hablado, ¿no? Antes un poco de eso, pero yo le diría que se atreva con todo, que esto es muy corto, que la vida pasa tan rápido y hay tantas cosas por hacer que no perdamos el tiempo en cosas que no tienen que no nos generan mucho valor, ¿no? Ahora que estamos además acostumbrados un poco estamos en una sociedad de la inmediatez, ¿no? De tener todo ya, del cortoplacismo, ¿no? A veces las cosas cuestan y tardan en llegar, hay que tener calma, hay que tener paciencia, pero sobre todo hay que tener, pues eso, ilusión por atreverse a hacer las cosas, que no tengan miedo, que no pasa nada. O sea, es decir, que estamos aquí de paso, que ninguno vamos a salir vivo de esta. Esto pasa volando y que yo creo que no hay mejor satisfacción que el día que nos llegue a cada uno de nosotros el juicio final y estemos ahí un poco, ¿no? Acabando nuestros días, el echar la vista atrás y el decir, joder, he vivido una vida que ha merecido la pena ser vivida. O sea, he hecho lo que yo creía que tenía que hacer, he tomado las decisiones que creía que tenía que tomar, me he equivocado y he aprendido, y he llorado y lo he sufrido, pero he aprendido. Y luego, sobre todo, he tenido una vida plena en cuanto a hacer todas aquellas cosas que tenía en la cabeza hacer. Entonces, que se atrevan, que no tengan miedo, que no pasa nada y que si se equivocan, pues que se levanten y si se vuelven a caer, que se vuelvan a levantar. Y si no, pues igual ese no era el camino y hay que elegir otro camino, ¿no? Yo creo que eso es un poco, para mí, mi filosofía de vida y yo creo, para mí, es el sentido de la vida. Eduardo, no, no se puede decir una palabra más. Yo creo que chapó, porque de verdad que totalmente de acuerdo y maravilloso final. Bueno, Eduardo, pues Muchas gracias. muchísimas gracias de verdad por participar. Bueno, me ha encantado de verdad compartir tu vida, tus experiencias y todo lo que nos has comentado. Y de verdad que muchísimas gracias. Y que vaya muy bien Muchas en gracias, Miquel. Ucrania y nada, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Miquel, por la invitación. Enhorabuena por tu libro, porque de verdad que lo recomiendo a todo el mundo, El cerebro optimista. Está genial. Y bueno, pues gracias por dar visibilidad a este tipo de cuestiones que para mí son fundamentales para tener una vida, no lo que hablamos, una vida plena, ser optimista, ver la vida con esperanza, ver la vida con ilusión. Y bueno, pues con libros como el tuyo y con perfiles y podcasts como este, pues seguro que ayudan al que esté viendo o al que esté escuchando. O sea que gracias a ti, Miquel. Bueno, de verdad un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Chao.